Hola, soy Vanessa y os voy a presentar la adaptación que hemos hecho de una práctica de acústica a la docencia online. Partimos de que el móvil se ha convertido en un elemento fundamental en nuestras vidas y mucho más entre los jóvenes que están tan acostumbrados a utilizarlo no solo para comunicarse por las redes sociales, sino también para jugar en general en su entorno. Pensamos, pues, que pueden ver útil utilizarlo también como instrumento de medida y que esto va a despertar su curiosidad e interés. En este contexto es como surgió el grupo Smart Physics. Además, los smartphones nos han permitido trasladar algunas prácticas de laboratorio de física a casas, residencias, el lugar en el que se encuentren los alumnos, para utilizar los sensores de los teléfonos inteligentes. Este hecho nos ha ayudado a paliar los efectos académicos que haya podido tener la pandemia del COVID-19. Los objetivos que queremos conseguir en el desarrollo de esta metodología son identificar los distintos parámetros intervinientes en la transmisión de ondas sonoras, experimentar con la emisión y recepción de ondas y analizar los parámetros de las ondas utilizando para ello los smartphones. Y todo esto queremos lograrlo únicamente utilizando el material aquí mostrado. Un smartphone con sistema iOS o Android, un ordenador y una cinta métrica o, en su defecto, una regla. Además, vamos a utilizar las siguientes aplicaciones. Physics Toolbox Sensor Suite, que está tanto para iOS como para Android, el sonómetro para iOS, el analizador de espectros Spectrum, que está para iOS, o el Advanced Spectrum Analyzer, que está para Android. Estos dos últimos simplemente los vamos a utilizar a modo educativo sin necesidad de aplicarlos en ninguno de los experimentos. También utilizaremos las webs que mostramos a continuación, una para generar tonos y otra para tocar la escala en un piano virtual. El desarrollo de la práctica que hemos adaptado para la docencia online comienza con una base teórica, en la cual analizamos la parte del nivel fonatorio y la parte del nivel auditivo. O sea, vamos a trabajar con nuestra propia voz o también con otros sonidos que podamos medir y vamos a ver también cómo percibimos el sonido, lo que se correspondería con nuestro nivel auditivo. Todo ello vamos a enfocarlo, por supuesto, al estudio físico en base a frecuencias, intensidades, análisis de distintos elementos que puedan intervenir en el desarrollo del sonido, cómo puede ser la distancia. No llegamos a analizar absorción, pero también la tenemos en cuenta en las explicaciones. Podemos analizar la intensidad y la frecuencia, o más bien el nivel de intensidad y la frecuencia, y así se lo explicamos a nuestros alumnos a través de unos ejemplos muy prácticos, como por ejemplo el análisis del canto de un canario visto con un analizador de espectros. Así podemos observar cómo el canto del canario se corresponde con esos 4.000 Hz aproximadamente que nos indica este esquema. A partir de la base teórica, de la introducción de la base teórica, empezamos a desarrollar los 5 experimentos. Este primer experimento se trata de realizar medidas con el sonómetro del móvil. Les explicamos primero en las clases, en una clase de teoría previa, cómo se utilizan estas aplicaciones, son muy intuitivas, y lo que hacemos es pedirles que antes de empezar esta práctica de laboratorio, o más bien de práctica de casa, midan el ruido o el sonido generado por distintos elementos. En nuestro caso, pues les ponemos como muestra el sonido de una olla express y medimos para poder comparar con las gráficas de salud y niveles de ruido. De esta manera, ellos pueden ver los distintos ruidos que se van generando en su entorno y en qué nivel de intensidad aproximadamente están. En el experimento 2
También realizamos medidas con sonómetro, pero en este caso vamos a medir la pérdida de nivel de una forma bastante aproximada. Para ello utilizamos la página web de generador de tonos y con el ordenador, con la tapa bajada para focalizar un poquito más el sonido y una cinta métrica para saber dónde ponemos, a qué distancia estamos de la fuente, ponemos el móvil y vamos midiendo con el sonómetro el nivel. Este experimento es un poquito peliagudo, pero tengo que decir que salió bastante bien. Al comparar los niveles obtenidos a distintas distancias con la ecuación de pérdida de nivel, podemos dibujar en Excel una recta para ver si realmente se está cumpliendo esta ecuación. En el experimento 3, lo que vamos a hacer va a ser medir las frecuencias de las notas musicales. Para ello, mediante la web en la que tenemos el piano virtual, tocamos 2 escalas en el piano y medimos con el móvil las frecuencias de las distintas notas. Al suministrarles la hoja Excel, ellos apuntan las frecuencias de cada una de las notas de las 2 escalas, directamente se les representa en una gráfica con una función exponencial y ellos pueden comparar cuáles son las diferencias de frecuencias de una escala a la siguiente. En los 2 últimos experimentos, que son un poquito más cortos, lo que realizamos es, en el experimento 4, un ensayo de emisión de vocales para que ellos puedan ver, utilizando el osciloscopio del móvil que está en Physics Toolbox Sensor Suite, ellos pueden ver cuál es la señal de su voz, la señal que se dibuja en la emisión de las vocales, de las distintas vocales. Por ejemplo, en este caso se ha emitido la vocal U y se puede ver pues, que es una función similar a una sinusoidal, aunque no llega a serlo. Por último, en el experimento 5, lo que hacemos es experimentar con los niveles de audición. Para ello, volviendo a utilizar la web de generador de tonos, en este caso, en vez de generar un La sin más de 440 Hz, lo que hacemos es jugar con la barra de desplazamiento para aumentar y disminuir la frecuencia en un caso y en otro caso lo que hacemos es mantener la frecuencia fija y subimos y bajamos el volumen del ordenador, siempre atendiendo a que los sonidos emitidos no sean dañinos para el oído de nuestros estudiantes. Vistos estos experimentos, os voy a comentar brevemente los resultados y conclusiones que hemos obtenido en la adaptación de nuestra práctica de acústica. Bien, esta práctica la han llevado a cabo 132 estudiantes. Al final del dossier que tenían que entregar, tenían un cuestionario en el que les hacíamos unas preguntas muy breves para saber más o menos qué les había parecido. El 98% de ellos consideró adecuado para el aprendizaje el uso del smartphone. El 92% de ellos consideró que el uso del smartphone en esta práctica había resultado sencillo, de hecho las aplicaciones eran muy intuitivas, y el 85% de ellos consideró que el uso del smartphone les había resultado motivador. Tenemos que decir que a pesar de que le ponemos un OK, este es el resultado más bajo obtenido en las preguntas que pasamos en el cuestionario. Posteriormente estuvimos hablando con ellos y descubrimos que no era el problema el uso del smartphone en la práctica en sí, sino que lo que no les motiva es la realización de las prácticas online. Así que como conclusión fundamental, a pesar de haber obtenido muy buenos resultados en las prácticas y en las cuestiones de satisfacción de los alumnos, pues nos apuntamos que para el próximo curso mejoraremos la realización de esta práctica a poder ser de forma presencial. Y bien, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y aquí os dejo mi correo por si alguien necesita solicitarme la presentación o la práctica o cualquier información que necesite. Muchas gracias.